Entonces, si ya tenés tu Biblia ahí cerquita, a mano, vamos a empezar con un pasaje del libro de Romanos, de la epístola de Romanos, capítulo 6. Y hoy les quería compartir algo acerca de algo, porque es imposible compartir todo lo que podemos encontrar de la palabra de Dios acerca de un determinado tema que Él desarrolla a lo largo de toda su palabra escrita, ¿no? Es acerca de la obediencia a Dios, ¿sí? Y la obediencia no podemos dejar de pensar cuando hablamos de obediencia en el servicio, ¿sí? La obediencia con el servicio tan unido, tan relacionado que está, ¿sí? Uno para cuando obedece a alguien está sirviéndole a alguien. Por eso digo que no podemos dejar de pensar obediencia sin servicio y viceversa. Así que bueno, el tema de hoy es la obediencia a Dios y vamos a empezar en Romanos capítulo 6, versículos 15 en adelante, que podemos leer. Empieza con una pregunta que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer acá, es que uno es siervo del que obedece, dice, ¿sí? Uno sirve a aquel que decide obedecer. Y también remarca en los últimos versículos que uno obedece a quien sirve, obedeciendo al pecado o siendo esclavo del pecado, o obedeciendo de corazón a Dios y su doctrina, siendo siervo de la justicia, de Dios, por supuesto. En otras palabras, ¿sí? Para Dios es muy, pero muy importante que nosotros seamos obedientes a Él, ¿sí? Porque nuestra obediencia, nuestra decisión de obedecer a Él, determina a quién nosotros vamos a estar sirviendo. Nosotros cuando decidimos obedecerle a Dios, vamos a estar sirviéndolo a Él. Por favor, anda un segundito a Santiago, capítulo 4, y a lo largo de lo que quiero compartirles, después vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Que simplemente leyéndolos y comentándolo y destacando algunos detalles nos va a dar la importancia que Dios pone en la obediencia de su gente, vamos a decir, ¿sí? Sean anteriormente siervos o ahora en nuestra administración siendo hijos. En Santiago 4, versículos 7 y 8, podemos leer lo siguiente, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acá lo que quiero destacar es esto. Cuando dice someteos a Dios, es decidir servir a Dios. Tenemos que obedecerle y para eso necesitamos acercarnos a Él. Nadie puede servir a la distancia a otra persona. Entonces, con mucha más razón, a Dios. Nadie puede servirle a Dios a la distancia y por eso uno se tiene que acercar, ¿sí? Para poder saber cómo servirle. Y el cómo servirle, de qué forma y en qué momento, ¿sí? Y todos los aspectos de cómo servirle a Dios está reflejado en su palabra. Así que tenemos que ir a su palabra para poder servirlo como Él desea, ¿sí? Porque ahí nos va a enseñar cuál es su voluntad para que nosotros lo podamos hacer.
Y bueno, te estaba diciendo que quería compartirte 2 ejemplos. El primero que vamos a leer va a estar en Primera de Samuel, capítulo 15. Es un pasaje bastante conocido, pero vamos a enfocar, si bien vamos a leer todo el relato, vamos a enfocar en el tema de la obediencia o no obediencia a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. Llamemos voluntad de Dios a lo que Él quiere, ¿sí? Entonces, más o menos te pongo en contexto porque vamos a leer el capítulo 15, pero esta historia viene desde antes, ¿no? En Primera de Samuel está la historia del levantamiento y de la caída de Saúl, ¿sí? En el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Al principio, Saúl era bastante humilde porque dice cerca de los capítulos 10, ¿sí? Te comento nada más, no lo vamos a leer, que en el momento de su proclamación como rey, se escondía de la gente, ¿sí? No lo encontraban, como que era medio temeroso, era tímido, no sé, bueno, se escondía, ¿sí? Pero después, a medida que fue pasando el tiempo de su reinado, esa humildad le duró muy poco, ¿sí? Y entonces pronto se movió al servicio del pueblo, se dejaba influenciar mucho por lo que el pueblo le decía. Entonces, en 1 Samuel 15 vamos a leer bastante de este capítulo. Vamos a empezar por el versículo 1 y vamos a ver cómo Saúl se movió más conducido por el pueblo que conducido por lo que Dios le había dicho que haga, por someterse a la voluntad de Dios. Versículo 1. Después Samuel, que era un profeta de Dios, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová, que le preste atención. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le ordenó a Saúl, a través del profeta Samuel, que destruyera a Amalec completamente, ¿sí? Vamos a ir al versículo 7 de este mismo capítulo. Vamos a ver qué es lo que hizo finalmente Saúl. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Algo destruyeron y algo no, ¿sí? Te repito lo que decía en el versículo 3. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa era lo que Jehová le había mandado decir a través de Samuel. Y esto es lo que hicieron. Perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y todo lo que era vil sí lo destruyeron, y lo otro perdonaron la vida. A pesar de que del hecho de que Dios le había sido muy claro, ¿sí?, a Saúl, que tenía que destruir todo, como te lo releí recién, el versículo 3, él hizo parcialmente lo que le había dicho Jehová. Ejecutó solo parte de la voluntad de Dios. Entonces destruyeron lo más despreciable, pero
ahí están las excepciones, salvaron lo que consideraban más conveniente. Y eso, señoras y señores, no es obedecer a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios no significa hacer lo que a mí me conviene o a mí me parece que es lo correcto. Lo correcto es lo que había dicho la palabra de Dios, lo que le había dicho Jehová a través de Samuel. Obediencia es hacer exactamente, con suma precisión y detalle, lo que Dios ordena, ya sea en su palabra escrita, ¿sí? Porque la palabra de Dios es muy grande, tenemos la palabra escrita, por supuesto, lo que Dios dice en su palabra es su voluntad, pero en el caso de Saúl, ¿sí? Fue la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por medio de la revelación hecha de Jehová a través de Samuel. Eso también fue la palabra de Dios, porque le dijo, está atento a las palabras de Jehová. Sigamos leyendo cuál fue podríamos decir, la excusa, la explicación o el motivo de por qué hizo parte de la voluntad de Jehová. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí? Muy convencido estaba. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjate que se salió de la responsabilidad de no haber cumplido. Dice, el pueblo perdonó, yo no. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, mirad cómo insiste, ¿no? Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Bueno, ahí frenamos un cachito y tenemos que hablar un poquito de esto, porque él puso como excusa que él no era el responsable de no haber cumplido la palabra de Dios. Él dijo en más de una oportunidad, entre el versículo 10 y versículo 21, él dijo 2 veces, yo he cumplido la palabra de Jehová. El pueblo fue el que no lo cumplió. El pueblo le perdonó la vida, ¿sí? Y también puso como excusa de que era para ofrecer sacrificios a Jehová, por eso lo había perdonado. Sigamos leyendo.
¿sí? Porque esto es muy parecido a cualquier ser humano que busca excusas para no reconocer cuando uno se equivoca, ¿sí? Es muy humano esto. Versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Una pregunta retórica, porque ya se sabe cuál es la respuesta. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente, el obedecer es mejor que cualquier otra cosa. 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Recién ahí se dio cuenta, ¿sí? O no sé si antes se había dado cuenta, pero no lo había reconocido todavía. En el 24 dice: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Acá se sinceró: porque temí al pueblo y convencí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30, y él dijo: yo he pecado, pero te ruego, que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Le dio a entender que ya iba a morir. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Quise leer todo el relato completo para que veas cuál fue el final de esta historia. Había que cumplir la voluntad de Dios, ¿sí? No había que dejar nadie con vida. No importa cuántos sacrificios pudiera querer hacer, porque decía que ciertamente el obedecer era mejor que todo sacrificio. Y entonces no importa lo que uno intente hacer, lo importante es ser obedientes a lo que Dios manda en su palabra, escrita o revelada en una determinada situación en particular. Saúl, fíjate en el versículo 30, lo voy a leer, que decía, cuando reconoció que él había pecado, dice: te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él estaba pensando en la opinión de los hombres, en buscar agradar a los hombres, en lugar de la opinión que Dios tenía, que era el que él esperaba que le obedezca exactamente y totalmente con todo lo que le había pedido. Así que le daba más importancia a la opinión de los demás, de los ancianos del pueblo,
y del pueblo de Israel que a la opinión de Dios. Entonces, el obedecer parcialmente no es obedecer parcialmente. Y fíjate que para Dios él no obedeció, porque no hizo completamente todo lo que le había pedido que haga. Vamos a ver otro ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 12. Este es un relato, el final de una historia más conocida, que donde los protagonistas, podríamos decir, de esta historia es David, con Betsabé, y sabemos que David, para poder llegar a Betsabé, hizo algo no bueno, ¿sí? Que a los ojos de Dios no le agradó en absoluto, que fue mandar a matar a Urías, el marido de Betsabé, ¿sí? Entonces, viendo esto, otro gran hombre de Dios, profeta de Dios, Natán, fue el encargado de darle la palabra de Dios, hablarle la palabra de Dios a David, pero vamos a ver diferencias que tuvo en las respuestas con respecto a Saúl, ¿sí? Cuando se le confrontó en la desobediencia. En 2 de Samuel, capítulo 12, vamos a leer los primeros versículos. Bastantes versículos vamos a leer del capítulo 12, pero comenzando con el 1. Entonces este es el momento que Natán confronta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que a tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. Una pregunta de parte de Jehová a través del profeta Natán. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13, y acá está la contraposición con la respuesta de lo que fue Saúl, que puso excusa tras excusa tras excusa y le echó la culpa al pueblo, con respecto a la respuesta de David. Fíjate versículo 13 que dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. No puso excusas. Inmediatamente que se lo confrontó con lo que era lo que Jehová le había dicho
a través de Natán, ¿sí? Él reconoció: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? Luego sí tuvo otro hijo con Betsabé. Este rey David, este gran hombre de Dios, respondió muy diferente a lo que respondió Saúl, ¿sí? Él inmediatamente reconoció su falta y tan dolido estaba, tan dolido de haberse dado cuenta de que no había hecho lo bueno ante los ojos de Jehová, que en un salmo, en el Salmo 51, que ahora vamos a leer, Dios le reveló a David que escribiera la oración que él tuvo para con Jehová, para que nosotros hoy podamos leer estas palabras y ver cuál fue el corazón de arrepentimiento verdadero y de corazón de David, ¿no? Salmo 51, versículos del 1 en adelante. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Fíjate que estamos hablando del mismo tema, ¿no? El mismo momento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Acá es una porción de una gran oración que David le hace a Jehová desde un corazón totalmente arrepentido y sabiendo que Dios, cuando lo perdona, lo dejó con un corazón limpio y decía, lávame y seré más blanco que la nieve, porque sabía que el perdón de Dios es así, no deja ni una marquita. Este es el corazón arrepentido que tuvo David, ¿sí? Y vamos a empezar a trasladarlo a nosotros. Nosotros seguramente en más de una oportunidad vamos a desobedecer la voluntad de Dios. En cuanto nos damos cuenta, inmediatamente pedirle desde este corazón arrepentido igual que David nosotros. Y Dios, que ve los corazones,
escudriña los corazones, ve ese arrepentimiento genuino y Él va a borrar y nos va a dejar blancos como la nieve, ¿sí? Bien limpios. Y no puedo dejar de mencionar, hablando de la obediencia, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso vamos a ir a Mateo capítulo 6, y sabiendo que Dios dejó escrito en su palabra que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, en Primera de Pedro lo dice, ¿no? Nosotros tenemos que mirar cómo actuó nuestro Señor Jesucristo, y quiero que nos detengamos con respecto a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, con la voluntad de su Padre. Y Él proclamaba, decía, enseñó a toda la gente que podía, pero particularmente se menciona en el que se le llama el Sermón de la Montaña, en Mateo 6, donde había una multitud de gente y Él proclamaba el reino de Dios y los instaba a que se acerquen a Dios y que lo conozcan. Y en un determinado momento le piden que les enseñen que Jesucristo les enseñe a orar. Y solamente voy a leer un versículo que está relacionado con el tema que estamos desarrollando hoy. Porque el obedecer a Dios es la voluntad de Dios, y entonces es obedecer a esa voluntad de Dios. Y en Mateo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así como en el cielo se hace tu voluntad, Dios, también que se haga acá en la tierra, ¿sí? Y ese es el deseo que uno quiere, ¿sí? Que se haga la voluntad de Dios. Y Dios, más que nadie, quiere que se haga su voluntad, porque es para nuestro bien. Y la obediencia que Jesucristo proclamaba y decía acá, hágase tu voluntad, que les enseñaba a la gente a orar de esa manera, fue y sigue siendo hasta el día de hoy suprema, ¿sí? Y a tal extremo fue esta obediencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo con su Padre, que Él resignó su vida, dio su vida para poder hacer la voluntad de su Padre, porque sabía que para ese propósito Él había venido. Él tenía un propósito, que era entregar su vida para que muchos que estaban muertos pudieran tener vida eterna. Y entonces quiero que leamos también en Mateo, pero en el capítulo 26, el momento que tuvo que poner en práctica lo que Él dijo en Mateo 6:10 que habíamos leído, que le decía a Dios: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, ¿sí? Y Él en Mateo 26, en el versículo 36, ¿sí? En adelante, Él puso en práctica lo que Él dijo. En el 36, fue antes de que lo apresaran y que luego pasaría unos momentos terribles antes de su muerte, ¿no? Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo no iba a estar tan triste si sabía lo que le iba a suceder? Él sabía. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es
decir hágase tu voluntad. ¿Sí? Que no sea como yo quiero, porque él no quería, ¿sí? Pero puso la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Y en el versículo 42 vuelve, porque lo hizo 3 veces, ¿sí? Oró 3 veces, volvió al lugar donde estaban los apóstoles, los encontró dormidos y volvió al lugar para volver a orar. Y decía otra vez, fue en el versículo 42, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. ¿Sí? El ejemplo de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios, está encerrada en estas 2 frases, en no sea como yo quiero, sino como tú, y en hágase tu voluntad. ¿Sí? Eso es ser obediente, sin importar lo que él pensaba, porque realmente es fácil ser obedientes en momentos de calma, en momentos en donde Dios nos otorga todo lo que nosotros le pedimos, donde las cosas salen como nosotros queremos. Es muy fácil ser obedientes ahí. Pero la obediencia se va a ver con suma certeza en los momentos que realmente tenemos que poner la voluntad de Dios por encima de lo que nosotros pensamos, por encima de nuestros gustos, más allá de que querramos o no, poder decir, llegar a decir y trabajar para poder llegar a decir que no sea como yo quiero, sino como tú, Dios, que se haga la voluntad. Muchas veces uno escucha el latiguillo de la frase que se dice a veces muy ligeramente, sin pensar, si Dios quiere, voy a hacer tal y tal cosa. Pero atrás de ese si Dios quiere, es yo quiero que pase tal cosa. Entonces, empecemos a pensar cuando digamos, si Dios quiere tal cosa. ¿Sí? Si no es lo mejor para nosotros, no se van a dar las situaciones, si nosotros lo dejamos en manos de Dios. Ahora, si queremos manejarlo nosotros solos a las situaciones, entonces va a ser nuestra voluntad. Quiero leer algunos pasajes en donde quiero mostrarles en Hebreos 5, por ejemplo, Hebreos 5, versículo 8, donde voy a mostrar que Jesucristo, tan ser humano como nosotros, que por eso estaba entristecido y por eso no quería morir, ¿sí? Pero sabía que la voluntad de Dios estaba por encima de su voluntad, de lo que él quería, tan ser humano como nosotros, él aprendió a ser obediente. ¿Sí? Entonces, en Hebreos 5:8 dice justamente eso. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No nació siendo obediente, aprendió a ser obediente a la voluntad de Dios, a la voluntad de su Padre. Otro pasaje remarcando esto mismo en Filipenses 2, versículos 8. Lo voy a leer, anótatelo por si no llegás, lo leo ahora y dice, y estando en la condición de hombre, por supuesto, Jesucristo es hombre, fue hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es sí ser obediente, ¿eh? Esto sí es ser obediente. Y en Romanos, capítulo 5, versículo 19, ¿cuál fue el provecho de ser obediente? Vamos a leer. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y ese hombre fue Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Esta es una pisada que nosotros tenemos que trabajar para poder imitarla.
¿sí? Que la voluntad de Dios esté por encima de la nuestra. No como nosotros queremos, sino como Dios realmente quiere. Y para ir terminando, en Salmos 119, este es el último pasaje que les voy a compartir, muchas veces, sí, muchas veces, y voy a exagerar y me voy a quedar corta diciendo que muchas veces nos cuesta ser obedientes exactamente a la voluntad de Dios. No es una tarea fácil. Uno no es obediente automáticamente o diciéndolo nada más. Yo soy obediente. No es automático, es un trabajo que requiere que nosotros decidamos poner la voluntad en hacerlo, en trabajar para eso. Es día tras día, momento tras momento, poner nuestra voluntad firmes en hacer lo que Dios nos dice, ya sea en su palabra escrita o ya sea por una determinada revelación que recibimos. Es tener ese oído espiritual atento a escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es dejarnos guiar por la palabra de Dios, dejarnos guiar por esa palabra. Y entonces queremos elegir ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Y en Salmos 119, 35, transmite este sentimiento, que dice el salmista: guíame por la senda de tus mandamientos, guíame, ¿sí? Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, en esta senda, ¿sí? En la senda de tus mandamientos, tengo mi voluntad. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, tratar de día a día tener nuestra voluntad en las sendas de los mandamientos de Dios, en la senda de la palabra de Dios, ¿sí? Escrita o revelada por algún determinado momento. Hay mucho para trabajar acerca de la obediencia, pero creo que para poder empezar a trabajar día a día en esto, ya tenemos mucho por hacer, ¿sí? Segundo tras segundo, y darle gracias a Dios por la misericordia que nos tiene, la gracia con la cual nosotros contamos en el día de hoy, en esta administración de la gracia, que tenemos abogado, ¿sí? Y estamos tranquilos que sabiendo que dejándonos guiar por la senda de la palabra de Dios, vamos a ir equivocándonos un poco menos cada día. Ese es nuestro propósito, el dejarnos guiar por esa palabra, en seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, lo que más podamos, ¿sí? Dios conoce nuestro corazón y sabe si ponemos nuestro 100% cada día. Así que bueno, Dios te bendiga. Bueno, Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo porque podemos entender tu palabra. Gracias porque vos sos quien pone la guía, quien pone los mandamientos, pero la voluntad es nuestra, Dios. Así que gracias por estimularnos nuestra voluntad, por hacernos ver a través de tu palabra que lo mejor es hacer tu voluntad y tu palabra. Lo mejor es obedecer a tus mandamientos. Gracias por esto y porque nos has dado esta palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Espectacular.